Buena tarde. Vamos a dar inicio al análisis y la interpretación del numeral 4 de la norma ISO 9001-2015. En este caso, vamos a analizar todo lo que es el contexto de la organización y vamos a empezar a hablar el lenguaje de la norma como tal. Es importante que cuando nosotros hagamos acotaciones dentro del sistema de gestión de calidad, nos hagamos referencia hacia qué numeral o qué subnumeral estamos hablando. En este caso vamos a hablar del numeral 4 de la norma ISO 9001, que se llama contexto de la organización, y vamos a interpretar lo que nos dice en el numeral 4.1, que es la comprensión de la organización y su contexto. Dentro de este marco de referencia de la norma, la organización debe, aquí empezamos con el primer elemento obligatorio, el cumplimiento de requisitos, debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito, a su dirección estratégica y cómo estos dos elementos afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos a su sistema de gestión de calidad. ¿A qué nos estamos enfrentando en este momento? Bueno, primero, ¿cuáles son las cuestiones externas? Tenemos que empezar por hacer un FODA. Necesitamos conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Cuáles son los elementos que están trabajando hacia el exterior de la organización que nos van a permitir un desarrollo crítico favorable para la organización y cuáles son aquellas que son factores críticos no favorables para la organización? Y aquí hacemos una pausa. Estoy hablando de favorable y no favorable, conforme y no conforme. Este es uno de los elementos esenciales dentro del manejo de la interpretación de la norma. La norma nos permite identificar lo que sí hacemos y lo que no hacemos. Por lo tanto, es importante nosotros manifestar si cumplió con el propósito, no cumplió con el propósito. Está orientado, no está orientado. O cumple o no cumple. Eso es importante aquí manifestarlo. Ahora, también es importante hacer un análisis interno de la organización y manifestamos en la introducción que necesitamos hacer diagnósticos situacionales, diagnosticar la organización, identificar dónde está cada uno de los elementos de la organización, dónde están los recursos, si están ubicados de manera adecuada, si cuentan con los elementos para poder brindar el servicio o el producto de manera adecuada, oportuna, ordenada. Y si no es así, pues manifestar este es el elemento a través del cual nosotros vamos a hacer un análisis de la organización y vamos a determinar los puntos críticos favorables y críticos no favorables que nos permitan identificar oportunidades al interior de la organización. Vamos a determinar cómo está diseñada el propósito de los elementos internos y externos de la organización con el objetivo de medir todos los elementos estratégicos. Aquí es donde nosotros debemos analizar, conocer y en su caso validar los posibles cambios que tengan la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la organización. Recuerden que la misión es el fundamento, es la parte nova, es por qué es una organización, una empresa, una tienda, lo que ustedes quieran, una actividad específica, constructiva, económicamente hablando, está fundamentada. ¿Para qué nace? La visión es qué es lo que quieres obtener en un periodo determinado, estamos hablando de 6, 10 años, con esa organización. Y finalmente los objetivos estratégicos son aquellos elementos medibles que le van a dar en suma la aplicabilidad a la visión y a la aplicabilidad a la misión. Una vez entendido esta parte, lo interno, lo externo, las estrategias y la conducción estratégica de la organización, debemos identificar cómo estos elementos están afectando la construcción de un producto, la construcción de un servicio y cómo en suma nos va a brindar elementos para la mejora y valor agregado. En su conjunto, esto nos va a dar
los elementos, nos va a proporcionar los elementos para cumplir el siguiente requisito. La organización debe realizar un seguimiento y revisión de toda la información de las cuestiones internas y externas. Por lo tanto, lo que les comentaba, cuando nosotros generamos el diagnóstico de la situación de la organización e identificamos a través de herramientas, en este caso como un FODA, y plasmamos en un registro todos y cada uno de estos elementos, viene la etapa crítica, viene la etapa de analizar qué es lo que tenemos, de analizar cómo lo tenemos, cuál es la vida o tiempo útil de lo que nosotros tenemos y en su caso compararlo para la obtención de los requisitos y los resultados de la implementación de un sistema de gestión de calidad, que son elementos indispensables al interior de la organización. El numeral 4.2 de la norma nos manifiesta que nosotros debemos comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Por lo tanto, la primera actividad que debe realizar la organización es un mapeo de cuáles son las partes interesadas en una organización. Y les vamos a poner un ejemplo. Una organización tiene como parte interesada, sin duda, la parte gubernamental, porque debe cubrir elementos legales y reglamentarios, primero de funcionamiento, los permisos para funcionar, el visto bueno de los bomberos y una serie de requisitos que se establece desde el punto de vista económico, fiscal, operativo, de responsabilidad social o del entorno de la organización con el medio ambiente, el respeto a las personas, etc. Ahora, de esas expectativas y de estas personas que nosotros conocemos, cómo están determinando y cómo se interesan al interior de la organización, también necesitamos conocer a otros elementos, no solamente la parte gubernamental. ¿Qué otros elementos? Los clientes, los proveedores, los acreedores, aquellos competidores o similares, organizaciones que brindan atención o productos similares a los nuestros, la calidad con la que los prestan, el servicio que están manifestando, el nivel de penetración de ese producto en la mente de los inversionistas, en la venta de los compradores, llamados clientes. Es muy importante ese conocimiento, ya que de esto dependerá el tipo de mercadotecnia que nosotros realicemos, el tipo de inversión y las características del sistema de gestión de calidad, del apoyo, del seguimiento, de las métricas y de cada uno de esos elementos para que estas partes interesadas sean pertinentes para que nuestro sistema de gestión de calidad funcione de manera adecuada, oportuna y orientada, como ya lo vimos en los principios de calidad, con el enfoque al cliente, con la dinámica de liderazgo y con un valor agregado que le permita en todo momento brindar esos servicios y esos productos satisfaciendo las necesidades del cliente. Y si se puede tener esa satisfacción más alta, pues sería muy recomendable. Otro de los elementos que manifiesta el numeral 4.2 es los requisitos pertinentes de estas partes interesadas en el sistema de gestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una malla administrativa donde nosotros identifiquemos estas partes interesadas, en qué nos están afectando, a qué nos compromete esa afección y qué valores agregados nos están brindando cada uno de esos elementos a través de los cuales nosotros estamos dando cumplimiento. Por lo tanto, comprenderlas es muy importante y este es un cambio sustancial de la versión de la norma ISO 9001-2008 a la norma ISO 9001-2015. Un cambio sustancial es, la versión 2008 nos decía conocer las necesidades y expectativas de los clientes o de las partes interesadas. Y en esta versión 2015 ya no solo nos dice, si ya las conociste, porque ya hiciste un análisis, ya hiciste ejercicios necesarios en la versión 2008, hoy ya no necesitas solo conocerlos, sino comprender por qué te están pidiendo eso y cómo tú puedes brindar a través de tu organización los elementos para cubrirlos. Bueno, entonces pasamos al numeral 4.3 de esta norma, en el cual nos determina el alcance del sistema de gestión de calidad. Esto es muy importante. No necesariamente toda la organización debe estar certificada
que eso es una de las situaciones erróneas que muchas de las organizaciones que se dedican a certificar quieren certificar toda la organización. No es cierto. Normalmente se certifican los puntos críticos. Sin embargo, la organización pues deberá implementar a toda la organización el sistema de gestión de calidad con el objetivo de brindar el apoyo necesario a la parte sustantiva, a la parte que brinda el producto o el servicio o que desarrolla el producto. Sin embargo, sería muy bueno que si ya tenemos implantado el sistema de gestión de calidad al interior y a lo largo de la organización, continuáramos, ¿sí?, con una certificación global que nos permita no solamente implementar un sistema, sino gestionar la continuidad del negocio en su futuro, que sería una visión aunada a la misión que tenemos ya implementada dentro de la organización. En este numeral vamos a identificar y determinar, aquí es una obligación, debe la organización determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión. ¿Y qué debemos considerar para esto? 3 elementos que son esenciales. Primero, lo que ya hicimos en el numeral 4.2, identificar cuáles son las cuestiones internas y externas que van a ser vinculatorias en el sistema de gestión de calidad para la obtención de los resultados. Y posteriormente, los requisitos de las partes interesadas, que esto es muy importante. Yo tengo que hacer una matriz en el que yo ponga como una lista de verificación, sí y no. ¿Cumplo con los requisitos que me marcan los bomberos? Sí, no. Y aquí podré tener una oportunidad de mejora. ¿Es obligatorio cumplir con el visto bueno de Protección Civil? Sí, y yo tengo una oportunidad de mejora. Entonces, ¿cuál es el límite que debo tener dentro del sistema? Si es obligatorio, no lo puedo limitar, tengo que cubrirlo. Ahora bien, si al interior de la organización es necesario que el sistema de gestión de calidad esté certificado en la parte financiera para poder yo brindar un servicio de muletas, de apoyo de muletas, no. Entonces es un debería. Aquí es la interpretación de la norma, nos permite identificar que los requisitos de las partes interesadas deben ser cubiertos. Los que son necesidades o expectativas podrían ser cubiertos siempre y cuando no afecten la modalidad del sistema de gestión de calidad y no esté orientado a los objetivos generales de la organización. Posteriormente, necesitamos que los productos y los servicios de la organización sean adecuados a las necesidades y expectativas de los clientes. Si yo recogí en mi análisis de detección de expectativas y necesidades de los clientes que requieren que la organización brinde información o brinde servicios a partir de las 8 de la mañana y mi horario de atención es de las 8:30 a las 5, como un ejemplo, necesitaría la alta dirección identificar que tiene una oportunidad de mejora. Solamente recorrer media hora antes la apertura de su prestación de servicio y obviamente pues salir antes de los colaboradores de su centro de trabajo. Por lo tanto, estos 3 elementos que nos permiten determinar el alcance es ponerle límites. El manejo de límites organizacionales es como el manejo de límites en la adolescencia, en los niños. Si puedes hacer esto, no puedes hacer esto. No lo puedes hacer, pero lo puedes intentar porque puede pasar esta otra cosa. Entonces, el análisis de la gestión de los riesgos es importante al interior de la organización para que nosotros podamos determinar el alcance y en consecuencia cuál es el impacto de tener un sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, para que nosotros podamos cumplir con esto, la organización debe estar disponible y mantener toda la información documentada establecida para esta limitación de los productos, de los servicios, cómo cubro, dónde cubro y dónde los vendo, dónde los presto, y proporcionar una justificación para que la norma nos manifieste que ese va a ser el límite a través del cual vamos a certificar el sistema. El numeral 4.4 de la norma hace alusión a que el sistema de gestión de calidad dentro de sus procedimientos debe establecer, implementar, mantener, mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones con apego a la norma ISO 9001-2015. En la lectura de la norma ustedes van a identificar
que en algunas de las ocasiones dice, la organización debe documentar o debe guardar información documentada o registros documentados de ciertas actividades. Bueno, esos son los procesos mínimos que debe tener toda organización al interior con el objetivo de cumplir con la implementación del sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, debe determinar los procesos necesarios para el sistema y la aplicación en la organización. Y en estos elementos vamos a revisar varios de ellos. Primero, debe determinar las entradas y salidas de los procesos. Esto es muy importante y hay una herramienta que ustedes pueden aplicar que se llama PEPSU. ¿Dónde o quién detona la aplicación o la generación de un producto o un servicio? ¿Cuáles son los elementos legales y reglamentarios que están vinculados directamente con la prestación de ese servicio o con la generación de ese producto? ¿Cuáles son las actividades más importantes que se generan? Y finalmente, ¿quién recibe ese servicio o ese producto? Estos elementos son necesarios para determinar, por lo tanto, la entrada, la salida y las vinculaciones al interior de la organización para determinar límites, procesos y obviamente los resultados que se van a obtener. Y obviamente, como estamos hablando de un proceso, todas las interacciones que se desarrollan al interior de estos procesos es muy importante. ¿Cómo empieza? ¿Qué actividades tengo que cumplir? ¿Cuáles son los elementos legales y reglamentarios? ¿Cuál es el valor agregado de tener ese proceso? Y finalmente, ¿cómo se está utilizando? Bien, entonces para dar cumplimiento al numeral 4.4.1 de la norma, primero es determinante identificar las entradas y salidas de esos procesos como lo habíamos manifestado. Por consecuente, es muy importante identificar las secuencias e interacciones que tienen estos procesos y posteriormente, que es muy importante también, determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación es eficaz y el control de los procesos se está realizando. ¿Cuál es este control de los procesos? El seguimiento, la medición, la generación de los indicadores del desempeño relacionados con estos procesos, estas actividades y estos resultados, que es muy importante. Manifestábamos la necesidad de tener un Balance Scorecard o una línea o una metodología o un repositorio de datos que nos permita saber cuáles son los indicadores, qué miden los indicadores, cada cuándo lo van a identificar y tener un espacio para poner observaciones. ¿Se están obteniendo los resultados? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿No se están obteniendo los resultados? ¿Qué estamos haciendo para poder obtenerlos? O poder hacer los ajustes necesarios, porque probablemente en la planeación hicimos una planeación, una programación errónea, basada no en evidencias, basada tal vez nada más en una comparativa de año y año, con lo cual pues las condiciones económicas, sociales, del país o de la mercadotecnia en ese momento no fue la adecuada. Entonces podemos hacer ajustes necesarios siempre y cuando no vayan en detrimento de la organización. Necesitamos que todos los cambios sean útiles y tengan un valor agregado para que la organización conlleve en determinado momento a la obtención de los resultados a los cuales fueron planificados. Posteriormente, en este contexto, es muy importante saber que la alta dirección está comprometida a brindar los recursos necesarios y estos deben estar disponibles en los momentos adecuados, en los lugares adecuados, para que las personas brinden el servicio de manera adecuada, oportuna, contundente y consistente. Esto es importante ya que esto va a dar como consecuencia la obtención de resultados adecuados, oportunos y bien direccionados al interior de la organización y obviamente también al exterior de la organización, ya que cumpliremos elementos legales y reglamentarios que le permitan a la organización permear un futuro promisorio. Es importante también manifestar que en este momento también debemos identificar cuáles son las responsabilidades y las autoridades y quién es responsable del proceso. Necesitamos conocer a quién dirigirnos para saber cómo se hace, cuál es el objetivo, cuál es el alcance de manera interna y externa, cuáles son las métricas a través de las cuales va a funcionar y se va a medir todas y cada una de estas actividades y finalmente
cómo vamos a tomar este documento para poder hacer una auditoría y en consecuencia brindar los hallazgos necesarios que permitan la obtención de resultados de manera adecuada, oportuna, medible y que en todo momento nos muestre una transparencia de la actividad que se está desarrollando al interior de la organización. Por lo tanto, todos estos elementos que les he comentado los debemos abordar a través de una matriz de riesgos, de la gestión de los riesgos. Necesitamos identificar nuestros activos, necesitamos identificar cómo estos activos funcionan al interior de la organización, debamos a identificar la vulnerabilidad y si llegara a no establecerse este activo, cómo impacta en la consecución de los objetivos y ya planeados y programados al interior de la organización. Posteriormente a tener esta matriz de riesgos, es importante que nosotros evaluemos los procesos y cómo los vamos a analizar o a evaluar. Bueno, tenemos varias técnicas y ya les había comentado que la técnica más utilizada dentro de los sistemas de gestión de calidad es la aplicación de las directrices de la norma ISO 19011-2011, en la cual contamos con toda una metodología para programar la auditoría, planear la auditoría, hacer grupos de trabajo, aplicar la auditoría en determinados espacios, momentos y obtener resultados adecuados y oportunos que permitan la mejora continua. Finalmente, dentro de este numeral que es el 4.4.1, es importante visualizar la mejora de los procesos y el sistema de gestión de calidad, tomando en consideración todos esos elementos que ya hemos manifestado. Y todos estos elementos del numeral 4.4.1 van a dar consecución a una de las actividades que dice que en la medida en el que sea necesario, la organización debe mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos. Los procesos deben estar documentados, debe establecer procedimientos, actividades, políticas que permitan que las personas que están realizando un producto o que están brindando un servicio cuenten con apoyos documentales que les permitan resolver dudas que en ese momento pueden surgir en la prestación de un servicio o pueden determinar la oportunidad de darle una salida adecuada y oportuna a una problemática que se presente con el cliente, que eso es muy importante. En otro de los conceptos, debe conservar esta información documentada. ¿Por qué? Porque pueden haber órganos fiscalizadores internos o externos que requieran de estas evidencias para medirlas, trazarlas y ocuparlas para identificar que se han cubierto los requisitos legales, reglamentarios y propios de la organización para la prestación del servicio o bien para la generación de un producto.